porque vamos a conversar de inmediato con una persona que además tiene mucho conocimiento con lo que ha ocurrido en esa zona. Voy a ordenar mis papeles porque vengo del otro estudio. Porque además ha escrito un libro estupendo sobre todo lo que ha ocurrido el último año y en particular a partir del 18 de octubre. El periodista, escritor Patricio Fernández. Pato, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Matías, bien aquí, mucho gusto. ¿Qué tal? A ver, voy a mostrar aquí en la pantalla, a ver si enganchamos contigo, pero aquí ya está el libro Sobre la Marcha, que es un juego de palabras muy atingente, con dos cosas. Llama la atención porque es sobre la marcha que vemos, el tema es sobre las marchas, pero sobre la marcha porque la introducción tú la terminas de escribir el 12 de febrero, es decir, claramente con un libro abierto, un libro con capítulos por escribir, y de hecho se han escrito después de esto, pero tú narraste, le tomaste el pulso a la calle durante esos meses y a partir del viernes 18 de octubre de 2019. Partamos de atrás hacia adelante, partamos desde ayer, Pato, si te parece. ¿Qué viste ayer? ¿Cómo lo percibes tú después de haber escrito esta crónica? Mira, ayer lo que vi es en un día concentrado en distintos espacios, en distintos territorios alrededor de Plaza Italia y Plaza Italia incluida, Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, como se le quiera llamar, los distintos mundos que fueron mostrándose a lo largo del estallido. Al escribir ese libro, que iba narrando como al pie del cañón lo que me iba tocando ver, pude constatar que esta historia comienza de una manera que evoluciona. O sea, no todo lo que vemos durante todos esos meses es lo mismo. Y lo que vimos ayer, por ejemplo, no era lo mismo que lo que vimos el viernes pasado. Ayer, y daría como para hacer una buena geografía del lugar, dependiendo en qué sitio alrededor de Plaza Italia tú te pongas o describas, ves distintos mundos. El Parque Balmaceda, atrás del monumento a Balmaceda, sí, hacia Providencia, es un mundo más familiar, amistoso. Plaza Italia terminó siendo lugar de disputa de las barras bravas. Hay que acordarse que en su momento se disputaban la estatua de Baquedano, claro. Se la turnaban entre Colo-Colo y la U, las barras bravas, digamos. Y otra cosa son esos lugares de más intensa violencia que son los que han quedado en la retina de todos, que se dan básicamente en Ramón Corbalán, con Carabineros de Chile y de ahí hacia abajo, que fue el territorio de la primera línea durante todo el estallido pasado y que ahora donde vimos lo que vimos. Yo estaba ahí cuando aparecieron por el rosetón de la iglesia San Borja unos compadres vestidos de negro, salieron como de adentro de la iglesia hacia afuera y botaron esa estatua de la Virgen que había sobre la... Sí. Tú estabas ahí. Sobre el front, y yo estaba ahí, sí. Ese ambiente, ese mundo, no es el mismo mundo que el que ves en todo el resto de la concentración. Claro, probablemente, pero ese es el mundo que queda en la retina, como dices tú. Ese mundo, tampoco hay que ser muy despierto ni muy avesado en este tema para darse cuenta que no solo no está ni con el apruebo ni con el rechazo, incluso uno podría aproximarse, a lo mejor con riesgo de equivocarse, a pensar que no le interesa lo del domingo o que incluso quiere que lo del domingo salga mal o no salga o se aborte. Debe haber algo de eso. O sea, una persona que quieren dar la impresión, echarle agua a este proceso, aguarle un proceso que parte el domingo y que para algunos tienen muy buenas expectativas y otros tienen temores probablemente. Me imagino, porque también ahí hay distintos universos. Una cosa que se ve en esos ámbitos, yo te diría, son como los grupos anarcos, que se notan incluso por la estética, andan más vestidos de negro, se cubren la cabeza con un estilo, digamos, tienen un algo que los caracteriza, pero conviven ahí también con otro tipo de mundo mucho más marginal socialmente y más directamente delincuencial. Yo tiendo a pensar que hay una parte del mundo que se ve ahí que es exactamente el mismo que tú ves rompiendo un semáforo después de un partido de fútbol. Y también yo vi en esa zona peleas entre gente que estaba ahí, dos tipos con cuchillo, digamos. Esa violencia que hay ahí tiene poco que ver con la discusión política que estamos hablando y más bien habría que pensarla o verla como algo así, como una marginalidad que se vuelve en escena. Un mundo que se siente ajeno
a todos los órdenes que nos interesa habitar o construir, porque justamente no ha sido incorporado y lo único que desearía es destruirlo. Tú estuviste, Pato, en ese momento más clave, donde veíamos recién, donde cae la Virgen, donde rompen, que empiezan a quemar, en fin, la San Borja. Primero, me gustaría que ya que estabas, nos describieras si estaba o no estaba la policía, a qué distancia y qué hizo o dejó de hacer. No estaba. No estaba ni cerca. No estaba. Ni cerca. No estaba ahí. Había un mundo que salía como desde la iglesia, había otro que tiraba esta estatua de la Virgen con un cordel desde abajo, y había como una barra que festejaba cada uno de los destrozos. Caía, digamos, la escultura y ovacionaba. Policías ni de cerca, pese que era la iglesia institucional. Ya. No. Segundo, ¿cuántos son? ¿Qué edad tienen? O llegaron después, por lo menos, de la caída de la Virgen, porque yo estuve ahí un rato, estuve unos 10, 15 minutos, cayó esto y en ese tiempo no habían policía. ¿Cuántos son? ¿De qué edades tienen? No sé si logras escuchar diálogos entre ellos para tratar de hacer una radiografía un poco más cercana a ese mundo que le llamas tú. Por eso te digo que yo creo que ahí se mezclan también distintos ingredientes. Yo no puedo darte una respuesta científica, valga la que voy a dar, como la de un observador que ha seguido esto eso es lo que pido, más de cerca posible. Por una parte, hay unos grupos más jóvenes que deben pertenecer a agrupaciones que existirán en facultades universitarias, de hecho sé que las hay, en la Universidad de Chile y en distintas partes, que son más bien grupos, organizaciones anarquistas, para ponerle un nombre genérico, que tienen sus pequeñas sedes y sus nombres apenas difícilmente uno los retiene y son distintos y varios. Pero eso se mezcla con este mundo que te decía que es más una marginalidad, o sea, un guatón sin camisa, digamos, que anda con una cadena, que es como otro tenor. Claro, van más en la libre probablemente ese que una organización universitaria. Donde hay bastante copete, donde habita un cierto estado de distorsión y un ánimo muy, no sé cómo le vamos a llamar, lumpenesco quizá habría que decir. Claro. Bueno, de ahí... Pero eso, lo que te quiero decir, y que es importante atender en esto, es que eso no es la totalidad de la manifestación. Y no lo digo solo para decir, para exaltar que hay acá un mundo muy pacífico y otro muy violento, sino que hay muy distintos mundos. Incluso dentro de la violencia y submundo, eso es lo que te entiendo. Incluso dentro de la violencia y fuera de ella. Yo diría que una de las características que creí ver en el estallido social eran muchos mundos que se mostraban, que se estaban mostrando y irrumpían con mucha fuerza y que habían sido invisibles durante mucho tiempo para el mundo del poder, para el mundo de la institucionalidad. Por eso es que resulta tan reveladora, tan explicita también la situación cuando la primera dama dice que lo que hay acá parecen alienígenas, porque efectivamente eran un mundo enteramente desconocido. O sea, irrumpen mundos desconocidos. Había acá, hay tantos ingredientes, porque por una parte yo diría que las dos grandes fuerzas son jóvenes de una generación posterior a la del 2011, que tuvieron mucha fuerza en el comienzo. En segundo lugar, irrumpe con extraordinaria fuerza a medida que esto avanza a las mujeres, y yo diría que esos son los dos gigantescos motores del estallido social, porque hay que recordar que más allá de los hechos de violencia, al menos hasta marzo, todo este movimiento, no estoy diciendo la violencia, sino que el movimiento del estallido social tuvo aprobaciones muy mayoritarias. En el comienzo bordeaba el 80% y entiendo que hasta marzo estaba por el 70%, sin que se hubiera interrumpido nunca, de hecho, los hechos de violencia, aunque hay que constatar que después del 15 de noviembre, con el acuerdo por un proceso constituyente, bajó considerablemente. Esto cuesta notarlo mientras siguen habiendo eventos violentos, porque habiendo cualquier evento violento, el fuego concentra la atención, claro. Pero disminuyeron mucho. No, y además no solamente empaña el otro tipo de manifestaciones, sino que parece que alguien quiere leerlas como si se justificaran, al decir que hay otros que van en familia. Algunos he escuchado decir, bueno, ¿qué quieren? Entonces están aguando la responsabilidad a los que queman una iglesia.
Bueno, aquí hay miles de capacidades y de voluntad de entender el proceso. Me gustaría que entráramos a la plaza, donde vimos la disputa del territorio de las Barras Bravas, pero es un lugar más bien cercano a donde también otro hecho que es bien relevante es el intento fallido de Daniel Jadue de coronarse allí en esa plaza, donde tiene que salir, bueno, como lo vimos salir, lamentablemente agredido también y también víctima de la violencia. Me gustaría que narraras también ese mundo, si lo pudiste ver. Mira, partamos por el final, partamos por lo que tú narras de Jadue. Yo creo que ese termina siendo un hecho bastante clarificador en algo que algunos hemos insistido, pero que aquí este equívoco permanece. Hubo en el estallido, en primer lugar, un mundo de izquierda que quiso presentarse como los representantes de lo que estaba sucediendo en la calle, cuando nunca lo fueron. Y por otra parte, hubo un mundo de derecha que, apelando a sus fantasmas históricos, quiso ver acá, y quieren seguramente algunos, porque ningún hecho los va a convencer de lo contrario, de que aquí hay algo así como una revolución comunista. Y aquí hay una influencia del castrochavismo, y aquí estamos ante el año 70 que regresa. Eso es un equívoco total. Aquí hay un gran quiebre epocal, aquí lo que irrumpe es algo completamente distinto de eso. Cuando tú te reúnes, por ejemplo, yo estuve conversando con Víctor Chanfró en su minuto, el dirigente de las ACES, sí. ¿te acuerdan? El joven. Tú ahí no vas a ver, en ese mundo no vas a ver ningún militante de un partido cuyo nombre tú conozcas, ni del Frente Amplio, ni del Partido Comunista, ni nada así. Más bien, todos estos mundos son vistos como una misma cosa al interior de la institucionalidad. Yo he dicho otras veces que para muchos de los que estaban participando en las calles en este tiempo, desde Jacqueline Van Rieselbergher a Guillermo Tellier, son un WhatsApp, son una misma historia, digamos. Pertenecen a un universo que no los roza. Tanto es claro, es que uno podría decir esa es una buena parte. Claro, uno podría decir esa es una caricatura para graficar y para comprender que uno es el mundo político y otro es esta marginalidad, este anarquismo, esta periferia. Pero ¿es tan así, Pato? ¿Es tan literal que para algunos de estos muchachos Tellier y Van Rieselbergher son lo mismo, de verdad? Bueno, quiero decir, quizás esto encierra una pequeña exageración, sí, pero ilustra algo que es el mundo del poder, el mundo de la institucionalidad, el mundo de los que no me representan a mí. O sea, la gente que salió aquí a la calle no estaba hablando a nombre de ninguno de esos grupos, sino que se le estaba haciendo presente a todos esos grupos que ellos eran distintos de ellos. Y que más bien lo que venían a exigir o lo que era ser vistos. De hecho, hay una palabra que nos debiera llevar un buen rato a analizar y que es interesante y que va a ser políticamente relevante más allá de Chile, es la palabra dignidad. Terminada, por así decirlo, la Guerra Fría entre dos grandes conceptos que en su momento eran libertad e igualdad, irrumpió a partir de la primavera árabe, de los movimientos que hubo en Egipto, etcétera, y después retoma en España con los indignados, asume un rol muy protagónico la palabra dignidad. Está en casi todos los movimientos de protestas que están habiendo y que han habido en el mundo en los últimos años. Todos los cuales, dicho sea de paso, o muchos de los cuales, tienen en común la ausencia de liderazgo, la distancia de partidos políticos, etcétera, etcétera. O sea, acá, en primer lugar, lo que estamos viendo y lo que está irrumpiendo es una ciudadanía que tiene una relación política que va a haber que ir viendo cómo se entiende en el futuro, distinta, que ya no está mediatizada por los partidos y por los grupos intermedios. Pato, pero si el movimiento de los indignados tiene también esa característica original, que acampaban en la Puerta del Sol, que era una organización totalmente diseminada, cada persona, no tenían un líder o líderes, sino que fue una cosa que se fue armando. Si bien ocurrió eso, hoy día son parte del gobierno. El vicepresidente del gobierno de España es el presidente de Podemos, Pablo Iglesias. Es decir, si uno le pregunta a estos muchachos, si uno se aventurara a preguntarles qué es lo que quisieran el día de mañana, voy a poner un caso hipotético, presentan una lista y ganan, quisieran presentar una lista, quisieran participar, quisieran gobernar, Podemos en España lo quiso y lo logró. El paralelo de Podemos en España es el Frente Amplio. Claro.
Y eso es la generación del 2011 y son los millennials. Pero mutaron. Pero, y para estos de ahora, sí. por lo menos así me lo planteó en su momento Chanfró, y también lo conversé con Rodrigo Pérez, que era el presidente del Instituto Nacional, ellos no son una referencia. Chanfró lo decía de esta manera, bien clara, decía, el movimiento del 2011 cree que se puede tener una pata en la política y una pata en la calle. Nosotros creemos que no hay que tener una en las instituciones y otra en la calle. Nosotros creemos que no hay que tener ninguna en las instituciones. O sea, funcionan muy al margen claro, de toda, sí, de pero toda esa a lo que me refiero es que institucionalidad. el origen de España, probablemente los indignados, también era gente que no pretendía, pero el punto es que si empiezan a acumular poder y se les diera una posibilidad, Chanfró u otro, ¿accederían a querer gobernar algo, administrar algo, o tú crees que tiene una vocación eterna por la calle? No, es que, mira, no lo reduzcamos a Chanfró y ellos, ampliémoslo a lo que uno pudo ver en las distintas facetas de este tiempo del estallido social. Yo por lo menos nunca vi un rayado, recorrer los rayados de las calles era una experiencia, digamos, Sí. informativa, entre otras En cosas. este libro están sumamente bien recogidos y tiene una narrativa, una explicación muy interesante en este libro de Pato. Bueno, lo que no había en esos rayados era la promesa de un destino o un futuro hacia el cual avanzar. La palabra socialismo, por ejemplo, es una palabra ausente en este estallido social. Sí está muy presente antineoliberalismo, antipatriarcado, anticapitalismo. Paco. Hay muchas versiones, incluso apareció en algún momento el ¿cómo le llamaban? Adultocracia. O sea, había acá una gran ruptura con los conceptos de autoridad. Y fíjate que esto, si tú lo revisas en los distintos ámbitos, vas a ver que se repite. El estallido viene después, pocos días después de que se está quemando la rectoría del Instituto Nacional. Sí. Los curas, por lo tanto, la autoridad del profesor está caída. La autoridad del cura, ni hablar. Venimos de una degradación de eso increíble. La popularidad del Congreso o el respeto por el Congreso bordeaba el 2%. El presidente de la República, el 6%. Hay acá una gran crisis, hay un tipo de liderazgo que se desmoronó. Uno lo podría sintetizar en Ricardo Lagos, en la imagen del liderazgo estadista, e incluso y en Sebastián Piñera, en el más financiero o noventero, el que gana plata, el winner, digamos. Todos estos liderazgos se desmoronaron. Y yo te diría que una de las preguntas por hacerse hacia adelante también es cómo se van a generar liderazgos, porque este fue un movimiento que en general no aceptó la presencia de liderazgo. No irrumpieron rostros emblemáticos. No hubo nadie que lo pudiera hacer. Pato, sí, libro que está recién presentado para algunos, poder haber dicho, bueno, ya quedó fuera, ya quedó offside. Este libro se está escribiendo, este libro podría ser en versión electrónica un diario de vida, un proceso que todavía está absolutamente, no sé si en su plenitud, en qué fase de la vida, pero está con vitalidad plena. Tan así que este libro, la verdad es que se terminó de escribir a fines de febrero, claro. Se publicó en abril, y lo que se estaba discutiendo a fines de febrero, cuando yo le estaba poniendo el punto seguido a este libro, para no decir el punto final, era que se venía un marzo en el que podía volver a calentarse la situación del estallido por el ingreso de los liceanos a los liceos. Sin pensar en la pandemia siquiera. Y resulta que apareció la pandemia. Claro, por lo tanto, vamos a tener que acostumbrarnos a ir viviendo en una incertidumbre más o menos impresionante. Una crónica inconclusa. Ahora, solo para terminarte una cosa, yo creo que el último momento de dignidad de la política o de grandeza fue cuando supo leer el 15 de noviembre un fenómeno que no manejaba, sino que lo leyó y lo tradujo. Y ese también es otro equívoco que se produce a veces en la discusión política. Lo que estaba sucediendo era algo que se le escapaba al control a todos esos que hicieron un acuerdo para encauzarlo. El gran reto que tiene hoy día el sistema político es que esos mismos partidos que interpretaron no vayan a cometer la aberración de capturar el proceso constituyente, limitando esa participación gigantescamente necesaria de muchos mundos para que éste tenga sentido y relegitime y se convierta en un cauce en medio de esta dispersión.
Bueno, crónica inconclusa sobre la marcha, que continúa la marcha, por lo tanto tendrá que tener revisiones, segundos tomos o como quiera sea el formato que se elija, pero yo lo estuve leyendo en buena parte, es interesante porque es muy reciente la historia, pero también han pasado tantas cosas entre medio de otro tipo, de otra índole, otras crisis sanitarias, económicas, sociales, que vale la pena recordar cómo partió esto. Pasó recién un año y ya parece el pasado, pero con códigos que están superados, otros que están presentes y otros que probablemente están por descifrarse. Así que sobre la marcha, notas acerca del estallido social en Chile, de Pato Fernández, editorial Debate, recién salido, pero vale la pena revisarlo. Pato, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Matías, a ti. Que te vaya bien. Buenas noches. Chao. Chao.